En esta sesión vamos a empezar la unidad número 6, que se denomina campo magnético. Los contenidos a desarrollar en esta clase son primero campo magnético. El contenido 6.2 es la fuerza magnética sobre una carga puntual y en un caso pues ahí especial la fuerza de Lorentz. Luego tenemos el contenido 6.3 que es sobre las cargas circulares, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a tratar ahora. Vamos a iniciar entonces con el primer contenido 6.1, hablando pues del campo magnético. Naturalmente pues es la generalidad de la que vamos a dar ahora. La palabra magnético, magnetismo y todo eso la palabra decía magnetismo tiene un origen del griego y proviene de la palabra magnesia. Magnesia es el nombre de un lugar del Asia Menor, de una región pues, donde ahí se conocía de un mineral, de unas piedras que recibían la palabra de magnetita. Estas piedras tenían la propiedad de atraerse entre sí con una fuerza relativamente grande y también de atraer a objetos, especialmente objetos pues, de hierro, no así a otros, digamos, cuerpos que no eran de hierro, ¿no? O se atraía, digamos, algunos con una fuerza casi muy pequeña, ¿no? Desde ahí viene la palabra magnetismo, de Magnesia, ese lugar, esa región del Asia Menor, donde había, pues, digamos, una mina, donde había un mineral al que se le llamaba magnetita o inclusive también imán, ¿verdad? La palabra imanita, de ahí proviene la palabra de magnetismo. Entonces, la otra cosa importante es que ¿a dónde se manifiesta el magnetismo? Entonces, una de las fuentes principales del campo magnético son precisamente los imanes. Ya todos conocemos pues, los imanes. Estos tienen una gran aplicación actualmente, hay de diferentes formas, ¿verdad? Y se comportan, como les decía, como lo hacía la magnetita. Quisiera decir que los imanes se pueden considerar dos tipos de imanes. Están los imanes naturales. El ejemplo pues, clásico, la magnetita, y hay otros minerales que tienen propiedades magnéticas, se llaman ferromagnéticos, ¿verdad? Y están los imanes artificiales. Los imanes artificiales, pues son los que ya el hombre aprendió a hacer por su propia cuenta, ¿no? Y estos imanes artificiales se dividen en dos grandes grupos. Tenemos los imanes permanentes y tenemos los temporales. Entre los temporales tenemos ahí pues los famosos electroimanes. Ya vamos a ver acá un caso, digamos, de ese tipo, ¿no?
Hay una cuestión bien interesante, ¿no? Con los imanes. Estos tienen de diferentes formas, ¿verdad? Actualmente creo que ya nosotros estamos familiarizados y una gran aplicación que se tiene en la actualidad sobre los imanes, ¿no? Desde las bocinas del altavoz, los audífonos, motores eléctricos, ciertas, digamos, chapas o adornos. Entonces tenemos una diversidad. Aquí tenemos algunos imanes. Este es un imán clásico de bocina. Este es otro imán que como pareciera, pues como que tiene una forma bien especial, ¿no? Pero ahí podemos observar, ¿no? Que tiene una gran, digamos, atracción, ¿no? Tenemos otros, por ejemplo acá, este también es un imán de una bocina, tiene un blindaje acá magnético y aquí es donde se manifiesta, ¿no? Este otro también es otro imán artificial, aquí podemos observar cómo atrae a estos clavos son de hierro, ¿no? Y entonces al acercarnos podemos observar pues, la atracción. Entonces, como decíamos, hay una gran aplicación de los imanes, de tal manera que los imanes también se utilizan hasta para productos comerciales o cosas, digamos, por ejemplo, este es un tapón de un bote, ¿verdad? Que tenía cierta sustancia ahí, y entonces este es evidentemente magnético, ¿no? Ahí pueden observar la fuerza de atracción, ¿no? O sea, no es de rosa, es un tapón acá, ¿verdad? Que la fuerza es debido pues a la... También acá hay otro imán, ya vamos a explicar ciertas propiedades que tienen los imanes, ¿no? Entonces decíamos que entre las fuentes principales de campo magnético tenemos los imanes permanentes, imanes también hay temporales, pero hay una forma especial de los imanes. Aquí tenemos en esto, que ya está pues diseñado en este dispositivo. Esta es una brújula experimental. Fíjense que los imanes tienen esa propiedad. Hay imanes que le llaman rectos porque también pueden tener cualquier forma geométrica. Sin embargo, fíjense que los imanes tienen siempre ciertas regiones donde se manifiesta más la actividad magnética de los imanes, ¿verdad? Por ejemplo, acá en este imán, aquí vamos a ver donde se manifiesta más la atracción. Aquí hay una atracción entre estos dos imanes. Pero si yo giro esto, vemos que hay una repulsión. Entonces, a esto le llaman los polos del imán. Todos los imanes tienen dos polos, ¿verdad? Y estos polos se denominan norte y sur. ¿Cómo se hace para saber cuál es el polo norte o el polo sur? Bueno, mediante una brújula. Ya las brújulas son imanes rectos. Por ejemplo, así como esta es una especie de aguja imán. Está suspendida por unos cojinetes y cualquiera que sea la posición que yo tome, siempre la aguja esta señala un extremo hacia el norte geográfico y el otro hacia el sur geográfico, ¿verdad? Este es entonces pues un imán. Bueno, tiene su polo norte, su polo sur entonces. Pero quería también mostrar acá que no solamente los imanes, como hemos dicho, son fuente de campo magnético, sino que también son fuente de campo magnético. Por ejemplo, como aquí tenemos varios imanes, los vamos a fijar porque influyen un poco sobre la hoja esta brújula, ¿no? Entonces, otra fuente, bueno,
realmente hoy se sabe que la causante del campo magnético son las corrientes eléctricas. Todos los imanes naturales, digamos, lo que ocurre es que en el átomo, acuérdense que hay electrones, los electrones están girando, y ocurre que en los átomos hay ciertos materiales, como por ejemplo sustancias, elementos como el hierro, donde los electrones en ciertos compuestos, óxidos de hierro, etc., buscan un giro bien especial, ¿no? Entonces generan un campo magnético a su alrededor. Pues bien, un ejemplo acá lo tenemos con esta bobina. Esta es una bobina, ¿no? Una bobina es un enrollamiento de alambre, ¿verdad? Y acá tenemos una fuente de energía, ¿no? Esta ya la conocen ustedes. Ya vimos. Aquí está esta fuente. Entonces, acá la fuente está conectada a la bobina y viene una de las terminales, pasa por este interruptor y aquí está la salida. Ahorita la fuente está apagada y aquí tenemos entonces el imán, ¿no? Nuestra brújula. Entonces, acá vamos a observar, ahorita por ejemplo la aguja está tranquila apuntando hacia el norte, ¿verdad? Pero ahí tenemos la bobina esta. Cuando hacemos pasar la corriente, y esta la hacemos pues cuando acá cerramos el interruptor. Al cerrar el interruptor vamos a observar qué es lo que pasa a la aguja. Lo voy a apartar aquí un poco para que se vea, ¿no? Ahí se observa pues cómo se mueve, cómo influye, ¿no? Aquí he abierto el interruptor, ¿no? O sea, no hay paso de corriente. La aguja busca su posición de equilibrio. Ahora, ahí podemos observar cómo el campo magnético pues influye, ¿no? Podemos hacer, vamos a ponerla aquí más cercana. Ahí se puede observar entonces el movimiento que de esta brújula por efecto del campo magnético que se genera en el interior de la bobina. Más adelante pues vamos a ver, cuando ya se vean las fuentes de campo magnético especial, o sea, las corrientes, cómo que producen campo magnético. Porque quiero decir que en un inicio pues el magnetismo fue algo que se miraba como algo misterioso, ¿no? A veces se relacionaba eso con cosas así como espirituales, del más allá, etcétera, ¿no? Porque no he tenido un conocimiento científico sobre ello. Pero en la medida pues en que la ciencia fue investigando, fue mejorándose los conocimientos sobre la naturaleza atómica de la materia, pues, se llegó a descubrir realmente a dónde está la esencia de lo que es el magnetismo. Bueno, ya que hablamos de los imanes, es importante hablar de los polos de un imán. Como decía el momento, acá tenemos, ¿verdad? En este caso, es una aguja. Cualquiera que sea la posición que yo adquiera, esta siempre se orienta de norte a sur. Esta está apuntando al norte y esta al sur. Entonces, vamos a suponer acá que tenemos un imán suspendido de un hilo. También podemos amarrar un imán de un hilo. Entonces, supóngase que aquí está el norte geográfico, allá está el sur geográfico. Si este es el norte geográfico, entonces este extremo del imán se le denomina polo norte. Este es el norte. Y el otro extremo, pues, es el polo sur. Norte-sur. Entonces, también surgiría la pregunta, ¿y cómo es que bueno, hay una cosa antes, ¿no? Los polos de los imanes se dice que son inseparables. Hay un principio, digamos, en la física que habla sobre lo que es la inseparabilidad de los polos magnéticos. Es decir, que los polos de los imanes, si yo
digamos, agarro un imán y lo divido en dos, entonces siempre aparece un polo norte y un polo sur. ¿Verdad? Pero hay algo bien interesante, ¿no? Entre las propiedades de los polos es la siguiente. Pónganse que tenemos dos imanes, el norte y el sur, y aquí tenemos otro imán, que son iguales, ¿no? Vamos a poner aquí el polo sur y el norte. ¿Qué ocurre cuando aproximamos dos imanes con sus polos distintos? Entonces se genera una fuerza de atracción. Los imanes se atraen, ¿verdad? Hay una atracción. Fíjense que los polos de los imanes lo podemos constatar acá. Por ejemplo, en la brújula sabemos pues que el extremo que está apuntando hacia el norte es el norte de ella. Pero aquí tenemos un imán. Si yo le acerco aquí a este extremo y se atrae, quiere que este es sur. El extremo de este imán, este es un sur, hay una atracción. Pero quiere decir que el otro polo es el opuesto, el que está al otro lado, es un norte. Vamos a ver qué pasa al acercarlo. Hay una repulsión, hay un rechazo. ¿Verdad? Aquí está, vamos a esperar a que se estabilice. Aquí que el extremo este es el norte, lo acercamos, hay una repulsión. En cambio, regresando al otro extremo de este, hay una atracción. Entonces, esa es una propiedad bien importante en los imanes, la propiedad de los polos de los imanes, polos de distintos signos que producen atracción entre los imanes. En cambio, si tenemos acá un norte y aquí norte, sur, es lo que produce acá una fuerza de repulsión, ¿no? Aquí está una atracción y esta es una repulsión. Fíjense que hay una gran analogía entre esto y lo de las cargas, ¿recuerdan? Las cargas eléctricas. Cargas de igual signo se rechazan, cargas de signo diferente se atraen, ¿no? Pues aquí podemos decir polos de igual signo se repelen. Si ponemos los norte o los sur, ¿verdad? Aquí podemos poner, digamos, un sur y acá otro sur, el norte. Entonces, acá se produce una repulsión, hay un rechazo entre los imanes. Bueno, este es en cuanto pues a lo que es el campo magnético. Las fuentes pues, principales del magnetismo, como hemos dicho, son una de las principales fuentes son los imanes, pero también las corrientes eléctricas, como lo acabamos de ver con la bobina, son fuentes de campo magnético. Toda corriente que pasa a través de un conductor a su alrededor genera líneas de campo magnético. Eso lo vamos a ver pues, más adelante. Ahorita, digamos, es importante también recordar lo siguiente. Bueno, y si las brújulas o los imanes rectos se orientan de norte a sur, ¿qué es lo que hace que se dé esa orientación? Bueno, la lógica nos dice que la Tierra, así se pensó, digamos, cuando se dio la explicación por qué se orientan de norte a sur la brújula. Entonces la Tierra debe ser un campo magnético, debe ser como una especie de imán, ¿verdad? Supóngase que tenemos acá la Tierra, y este es el eje de la Tierra gira en esta dirección, y acá está el polo norte, pero el norte geográfico, y aquí tenemos el polo sur también geográfico. Si esta es la Tierra, entonces quiere decir que y el imán o los imanes rectos o la brújula se orientan en esta dirección. Vamos a suponer que esta flechita me indica que este es el norte y este es el sur. Quiere decir que si se da esta orientación, está decir que en la Tierra ocurre lo siguiente: hay líneas de campo magnético. Y en efecto se ha demostrado que en la Tierra
el polo norte magnético justamente se encuentra acá, en el polo sur geográfico, digamos, en la región del polo sur. Y acá tenemos entonces, donde está el polo norte, el sur magnético. Salen las líneas de campo magnético, entonces salen del norte y se van hacia el sur. Ya vamos a hablar pues también de las líneas de campo magnético. Entonces, podemos decir pues entonces la Tierra es alrededor, tiene un campo magnético. Hoy sabemos que el campo magnético de la Tierra desempeña un papel importante para la preservación de la vida en nuestro planeta. Nos protege de las partículas de alta energía provenientes del Sol, de esos vientos solares, ¿no? Entonces, eso da origen a lo que llaman las famosas auroras boreales y australes, ¿verdad? Cuando esas partículas que vienen con cargas eléctricas y entran con alta energía, si llegaran directamente hacia nosotros, pues probablemente causarían algún daño. Pero el campo magnético de la Tierra lo que hace pues, es desviar esas partículas, no permite que lleguen, sino que las retiene, formando pues lo que llaman las auroras, ¿no? Boreales y australes. Bueno, vamos a referirnos ahora a lo que son las líneas de campo magnético. Fíjense que así como para el campo eléctrico hablamos de líneas de campo eléctrico, y sabemos, nosotros lo decimos, ¿no? Las líneas de campo eléctrico salen de las cargas positivas y llegan a las cargas negativas. Se originan en las cargas positivas y llegan a terminar en las cargas negativas. También en caso de las líneas de campo magnético hay algunas propiedades, pero antes quisiera también describir así rápido un experimento que es bien clásico. Vamos a suponer que tenemos acá un imán. Suponer que este es el norte y este es el sur. Es un imán recto y que sobre el imán, ¿no?, ponemos una lámina de un material, digamos, no metálico. Puede ser una lámina de vidrio, o puede ser, ahora podríamos decir, de plástico, ¿no?, un material acrílico. Y supóngase que nosotros dejamos caer unas limaduras de hierro sobre el imán, sobre la lámina, ¿no?, pero abajo está el imán. Vamos a suponer que es el norte, este es el sur. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que las limaduras se esparcen, pero se van ubicando en su mayor parte aquí en los extremos del imán. Aquí es donde se nota la mayor presencia de esas partículas. Pero hay otras que se van distribuyendo de tal manera que forman filas bastante definidas, bastante claras, como que, digamos, describiendo curvas. Aquí, digamos, aquí estamos haciendo pues nada más una ilustración de cómo se distribuye. Entonces, esto da la idea pues de lo que son las líneas de campo magnético. Podemos decir, miren, las líneas de campo magnético, ¿verdad?, realmente son como trayectorias cerradas, ¿verdad?, son lazos cerrados, ¿no? Entonces, hay ciertas propiedades para utilizar esto y que nos sirva para visualizar cómo son los campos magnéticos. Y vamos a mencionar lo siguiente, ¿no? Vamos a decir, en primer lugar, propiedades. Son líneas continuas que salen
norte y entran al polo sur. Y naturalmente que aquí, como decimos, son líneas continuas. Salen del norte y entran por el sur. Esta es una de las primeras propiedades. La segunda es que, esto es bien importante, nunca se cruzan. O sea, aunque aquí, pues, como decíamos, estamos describiendo esa configuración que toman las limaduras, pero ya, digamos, visualizando bien el fenómeno, diríamos, las líneas de campo magnético nunca se cruzan. Y hay una tercera propiedad que nos va a servir a nosotros ahorita, digamos, en el siguiente contenido, y es la siguiente, que en cada punto de una línea de campo magnético, vamos a decir entonces, se define el vector campo magnético en cada punto de una línea de campo magnético se define el vector campo magnético, aquí lo pongo el vector B, una B labial, tangente y en la misma dirección de la línea. Es decir, supóngase que esta es la línea de campo magnético. Por ejemplo, acá diríamos nosotros, aquí está el vector campo magnético. Ya vamos a ver de qué se trata y por qué ese vector. Aquí tenemos, por ejemplo, acá tiene la línea, llega la misma dirección de la línea. Cuando ya estamos cerca aquí del polo sur, aquí podemos decir que el vector campo magnético es el vector B. Bueno, también hay una cuarta característica, ¿no? La voy a mencionar así nomás, que la intensidad del campo magnético, o sea, del vector B, es proporcional al número de líneas que atraviesan al área, a una sección, digamos, perpendicularmente, ¿verdad? Entonces, es parecido, similar a lo que decíamos allá para la intensidad del campo eléctrico. El campo eléctrico es su magnitud proporcional al número de líneas que atraviesan a un área, ¿verdad? En una región, pues, donde hay un campo eléctrico. Aquí en una región, por ejemplo, acá, digamos, la intensidad del campo magnético, aquí hay una región, aquí hay varios, digamos, líneas de campo que atraviesan perpendicularmente. Entonces, quiere decir que la intensidad del campo magnético es proporcional a ese número de líneas que atraviesan a la superficie en forma perpendicular. Bueno, entonces este es a grosso modo lo que nos interesa ahorita para entrar ya al estudio del campo magnético y empezando especialmente por los efectos. Y esto es a lo que se refiere el contenido 6.2. Es la fuerza magnética sobre una carga puntual.
un caso, decíamos, especial de lo que le llama la fuerza de Lorentz. Bueno, fíjense que para definir lo que es el campo magnético, la intensidad del campo magnético, esto se hace especialmente por el efecto que tiene el campo magnético sobre las cargas eléctricas puntuales en movimiento. Vamos a hacer acá un esquema para que se entienda de la mejor manera lo que es pues el efecto del campo magnético sobre las cargas. Vamos a suponer que aquí tenemos un polo norte. Este es un imán recto, digamos, estamos acá en un extremo del imán. De aquí sale una línea. Salen varias, pero a nosotros nos interesa en esta. Esta es una línea de campo magnético. Cuando nos refiramos ahora a lo que es el campo magnético, vamos a representarlo con las letras, como hacíamos con el campo eléctrico, vamos a poner B. O sea, quiere decir pues, que aquí hay una línea, como es la que sale del polo norte, entonces sale recto, las demás líneas, digamos, acá se curvarían. Entonces, estas son líneas de campo magnético. Pero nosotros vamos a suponer que justamente estamos viendo la línea que geométricamente cabal sale, ¿verdad? Del centro, ¿no? Del polo. Bueno, vamos a considerar que hay una carga puntual. En este instante, esa carga es una carga positiva más 1. Y esta carga se mueve, está atravesando acá con una velocidad v, formando un ángulo θ. Digamos, para tener una idea más clara, vamos a suponer que aquí hacemos coincidir la línea de campo con el eje X, ¿verdad? Y acá, digamos, tenemos esta línea para acá, que correspondería, digamos, a Z, para que, digamos, que aquí está el eje Y. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta carga justamente va moviéndose, está en este momento sobre esta línea de campo, se produce una fuerza, ¿verdad? Una fuerza sobre la carga. Pero una cosa bien especial, particular, es lo siguiente. Esta fuerza es una fuerza que es perpendicular a la dirección de la velocidad y también a la línea de campo. A esta fuerza la vamos a llamar F sub B. Ahora, nosotros vamos a suponer justamente que en este punto hay un campo magnético, aquí B. Aquí ya no me refiero a la línea en sí, sino que al vector campo magnético. Bien. Entonces, hay una cuestión bien importante, ¿no? Y es que experimentalmente se obtuvo lo siguiente, ¿no? Con respecto a la fuerza. Primero, la fuerza magnética es proporcional a la carga. Estamos hablando de una carga puntual, ¿verdad? La fuerza magnética. La segunda es que la fuerza magnética es proporcional a la velocidad, es directamente proporcional a la velocidad. También la fuerza magnética es proporcional, fíjense, esto es bien interesante, al seno del ángulo que forma la velocidad con el campo magnético. Entonces tenemos acá estas características de la fuerza magnética. Me refiero a la magnitud. Y algo pues que es bien importante tener
cuidado presente ahí en este caso es que la fuerza es perpendicular, y hoy lo vamos a decir, tanto a la velocidad como al campo magnético. Entonces, acá, perpendicular al campo magnético y perpendicular a la velocidad. Entonces, a partir de esto, se plantea la magnitud de la fuerza del campo magnético y se escribe así, ¿bien? Como el producto de la carga por la velocidad V por B. Esto representa la magnitud, la intensidad del campo magnético en ese pulso y el seno de T. Lo escribimos así porque tradicionalmente así se escribe. VB seno de T. Entonces, viene la pregunta. Bueno, sabemos la fuerza, pues ya hemos hablado, conocemos esta magnitud, la carga también. Hace poco, pues, en este curso, pues, iniciamos el estudio de las cargas eléctricas, la velocidad, todo. Ahora viene el campo magnético. ¿Cómo lo vamos a definir? Pues si nosotros despejamos allá el campo magnético, resulta ser igual a lo siguiente: a la relación que hay entre la fuerza magnética, que le vamos a llevar la fuerza magnética, que es un B, sobre la carga por la velocidad, y aquí puede ser de θ. Ahí hay que observar lo siguiente, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, como se dice aquí que la fuerza es proporcional al seno de θ, significa que si la carga se moviese cabal en la misma dirección del campo, θ valdría en cero. Entonces no existiría fuerza magnética, no habría fuerza magnética, ¿verdad? Cuando θ es 90, o sea que si la dirección del campo magnético, digamos, en el eje X, y la velocidad de la partícula es acá, perpendicular sería sobre el eje Z, por ejemplo. Estaríamos aquí seno de 90, o sea, el seno de 90 sería 1. Quiere decir que esa es la fuerza máxima que tendríamos sobre la carga, la fuerza F sub B. Tendríamos entonces acá, porque esto valdría 90 grados, seno de 90 sería 1, entonces nos quedaría V seno de 90, seno de 1. Pues bien, vamos a poner acá que θ es 90 grados, entonces el campo magnético resulta ser igual a esa fuerza dividida entre la carga y la velocidad. Y aquí, pues, recordando que estamos diciendo seno de 90. Entonces, esto nos sirve también para definir lo que es, digamos, el campo magnético, ¿verdad? La relación entre la fuerza que actúa sobre la carga de prueba entre la carga, o la carga, digamos, puntual, la carga multiplicada por la velocidad y por el seno, que en este caso, digamos, suponiendo que fuera seno de 90, sería esto 1. Entonces, de aquí viene, entonces se deriva la unidad del campo magnético para el sistema internacional. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Y el sistema internacional. Supóngase que la fuerza magnética fuera de un newton. La carga fuera de un coulomb y la velocidad de 1 metro por segundo. Entonces,
Aquí podríamos decir que acá, si el tiempo lo asociamos a la carga, no a la distancia, podríamos poner esto de esta manera también. Y todo es uno, ¿no? Uno. Un newton sobre amperio metro. Y a esto se le llama Tesla. Se le representa con la letra T mayúscula, ¿verdad? O si se quiere poner el nombre, Tesla. Ese es el Tesla. Ahora, hay una cuestión bien interesante, y es que, como decíamos, también con las líneas de campo magnético, más adelante vamos a necesitar el concepto de flujo de campo magnético. Así como para la ley de Gauss, en el campo eléctrico hacíamos flujo de campo eléctrico, también para el campo magnético vamos a necesitar pues, hablar del flujo de campo magnético en su momento. Y por lo tanto, hay una cuestión de pensar. De un solo vamos a poner aquí un Tesla es igual a un flujo de campo magnético, o sea, el número de líneas que atraviesan la unidad de área, ¿no? Es igual a un Weber por metro al cuadrado. Por el momento no nos preocupe decir, bueno, ¿y eso qué es? Pues esto representa el número de líneas de campo magnético que atraviesan un área de 1 metro cuadrado. Cuando tenemos un Tesla, cuando la intensidad del campo magnético es de un Tesla, tenemos entonces este flujo de campo magnético, ¿verdad? Bueno, también hay otra unidad que está relacionada con el Tesla, el sistema sexagesimal, y es el Gauss. Un Tesla es igual a 10 a la 4 Gauss. O, si se quiere, pues lo ponemos 10 a la 4 Gauss. Entonces, tenemos acá pues, las unidades del campo magnético, ¿verdad? El Tesla, Weber sobre metro cuadrado, que se va a utilizar más adelante, cuando veamos más que todo la parte de la inducción electromagnética, ¿no? Las leyes de Faraday, etc. Y luego tenemos acá pues, la equivalencia entre el Tesla y esta unidad, que es la 10.000ª parte del Tesla, o sea, un Tesla es igual a 10.000 Gauss, o 10 a la 4 Gauss. Bueno, entonces esta es la fuerza de una carga puntual en un campo magnético. Pero hay una cuestión bien interesante, y es que además del campo magnético, una carga puntual puede también atravesar una región donde tengamos un campo eléctrico. Y eso ya lo hemos visto anteriormente, pues, estudiábamos allá qué ocurría cuando una carga puntual atravesaba un campo eléctrico, ¿no? Pero antes, hace falta todavía ver algo importante, ¿no? Con respecto a la fuerza magnética. Nos vamos a valer de los ejes coordenados para que sea más clara la. Si esta es la carga puntual, la carga máxima, y esta es la velocidad. Vamos a suponer pues, que la velocidad tiene dos componentes, ¿no? Aquí está en el plano de Z, y aquí tenemos el campo magnético. ¿Ven? Entonces la fuerza magnética entonces decíamos que algo bien especial en este caso es que la fuerza magnética es perpendicular tanto al campo magnético en sí, el vector campo magnético, como a la velocidad de la partícula.
Y hemos visto pues que la fuerza magnética, su magnitud resulta ser igual a QB, ¿ve? Seno θ. Entonces, esto nos puede recordar algo, ¿verdad?, de la álgebra vectorial. Tenemos que la fuerza es un vector, por lo tanto debe tener una expresión también vectorial. La velocidad es un vector y el campo magnético lo estamos definiendo como magnitud vectorial. Entonces tenemos la magnitud de la velocidad del campo magnético multiplicado por el seno de θ. Esto inmediatamente nos hace pensar en un producto especial entre vectores. ¿A qué producto me refiero? Al producto vectorial. Entonces quiere decir que podemos, si no queremos poner QB seno θ, también resulta útil esta expresión, pues más general, como la fuerza como el producto vectorial de la velocidad con el campo magnético multiplicado por la cantidad Q que es escalar. V. Ahora, recuérdense algo que es muy importante, ¿no? Acá, esta carga que tenemos acá es una carga positiva. Si nosotros, en lugar de una carga positiva, tuviéramos una carga negativa, ¿qué pasaría? Vamos a poner acá entonces X, Y, etc. Ahora vamos a colocar aquí una carga menos, la carga negativa. Y vamos a decir, miren, la velocidad de la partícula. También viene acá, este P. Aquí está el campo magnético, el ángulo θ. Pero esta carga es negativa. ¿Qué va a pasar? Entonces matemáticamente sabemos que en este caso la fuerza sería igual a B, B plus B. Entonces quiere decir que acá la fuerza tendría dirección contraria a la que tenemos. O sea que si estamos usando por las coordenadas X, Y, Z, entonces acá estaría la fuerza magnética, ¿verdad? Hay que recordar que aquí se aplica también la famosa regla de la mano derecha. Por ejemplo, para el caso de la carga positiva, si tenemos aquí la carga, diríamos nosotros, la velocidad hacia allá, ¿verdad? Vamos a usar la regla. Esta regla indica la dirección del campo magnético y la velocidad va para allá. Entonces ponemos aquí la mano derecha extendida con el dedo pulgar a 90 grados, con los dedos, y entonces diríamos nosotros V cruz B. El dedo pulgar me indica entonces la dirección de la fuerza que actúa sobre la carga de puntual positiva. Pero si la carga es negativa, entonces tendríamos que hacer la regla. Tendríamos nosotros que decir entonces, en este caso, bueno, si la velocidad va para allá, el campo magnético está para acá, pero la carga es negativa, entonces la fuerza va en dirección contraria, ¿verdad? Va en dirección opuesta. Eso pues, lo deducimos de la expresión acá, ¿no? Cambiamos la carga de carga positiva a carga negativa, y entonces eso es bien interesante. Fíjense que para terminar esto de la fuerza magnética, la fuerza magnética es producida por el campo magnético, así como la fuerza eléctrica es producida por un campo eléctrico. Pero ahí en el campo eléctrico se daba la situación de que la dirección de la fuerza eléctrica era en la dirección del campo eléctrico cuando la carga era positiva, pero era en dirección opuesta al campo cuando la carga era negativa. En este caso, el campo magnético produce una fuerza, pero no en la dirección del campo directamente, sino que si la carga es positiva, la fuerza es perpendicular, ¿verdad? Y tiene la dirección esta indicada, ¿verdad? Si la carga es positiva, ¿verdad? Como hemos visto, QB cruz B,
El dedo pulgar me indica la fuerza, acá. Pero lo interesante es que no tiene la dirección del campo, sino que es perpendicular al campo eléctrico y en general, pues, siempre que una carga se mueva, una carga puntual en un campo magnético, siempre va a ser la fuerza perpendicular a cualquier punto de las líneas de campo magnético. Si la carga es negativa, pues tenemos el caso aquí opuesto. La fuerza actúa en dirección contraria como lo hace con la carga positiva. Bien. También algo interesante ahora es, como les decía, la fuerza que actúa sobre una carga puntual magnética, pues ya hemos visto las características, pero también tenemos que una carga puntual puede estar afectada por un campo eléctrico. ¿Qué pasa cuando tenemos una combinación de un campo magnético y de un campo eléctrico? Pues de ahí resulta lo que se denomina la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz. Esta fuerza, como decíamos, es una combinación aquí va al revés, la fuerza de Lorentz. Supóngase que tenemos aquí la carga más Q. Imaginemos también que hay un campo magnético en ese punto y que el campo magnético, hoy le vamos a dar esa dirección. Pero al mismo tiempo podríamos pensar en un campo eléctrico. Vamos a suponer que esté el campo eléctrico. Bueno, ya hemos dicho de que en el campo eléctrico la fuerza va a tener la misma dirección que el campo cuando la carga es positiva. Tendríamos una componente aquí. Pero el campo magnético, la fuerza magnética sería perpendicular al campo magnético. Quiere decir que habría una resultante entre estas dos fuerzas. Entonces nos daría una fuerza por acá, que es la fuerza, de la famosa fuerza de Lorentz. Porque es la resultante de esas dos fuerzas. ¿Cómo la calcularía? Bien. Tenemos entonces que la fuerza neta o fuerza resultante es la suma de las dos fuerzas. La fuerza que produce el campo eléctrico más la fuerza del campo magnético. Entonces, la fuerza del campo eléctrico es igual al producto de la carga por el campo. Más, ahora esta fuerza, como la expresamos, ¿no? Como U, B, cruz B. Y esta fuerza entonces combinada del campo eléctrico y el campo magnético, a eso le llamamos la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz. Vamos a ver entonces acá un ejemplo de esta fuerza. Un pequeño problema que dice, un protón con una velocidad v igual a 4 por 10 a la sexta
metros por segundo, se mueve en una región bajo la acción combinada de un campo eléctrico y un campo magnético. El protón, pues con esta velocidad, se mueve bajo la acción de un campo magnético y un campo eléctrico. Bueno, vamos a suponer que si la magnitud del campo magnético es de 0.50 teslas, primero me piden, bueno, que dibujamos, primero dibujar los vectores velocidad, campo magnético y campo eléctrico. Eso es lo primero que nos pide. Y segundo, calcular el campo eléctrico. Si la velocidad es constante. O sea, para que la velocidad del protón sea constante. Bueno, vamos a ver aquí la solución. Primero me piden que dibujemos los vectores. Vamos a suponer que la velocidad del protón es a lo largo del eje X. Y tenemos las coordenadas X, Y, Z, y este es el protón. Que se mueve con una velocidad. Esta velocidad V debe ser constante. Bueno, para que sea constante significa que la fuerza de Lorentz tiene que ser cero, o sea, F es igual a Q por E más Q por V, después debe ser igual a cero. Para que sea cero significa pues que acá en este caso estas dos fuerzas deben de ser cero. Bueno, sabemos algo que es importante, que la dirección de la fuerza eléctrica es la misma del campo eléctrico. Entonces nosotros vamos a considerar acá que la fuerza del campo eléctrico es esta. Y esta es la fuerza del campo eléctrico. El campo eléctrico. Quiere decir que el campo magnético, para contrarrestar esta fuerza, tiene que hacer una fuerza en la misma dirección, solo que en sentido contrario. O sea que aquí tendríamos la fuerza del campo magnético. Solo que se dé esto, vamos a tener que la velocidad se va a mantener constante. Pero bien, no vamos a calcular ahorita lo que se nos pide ahí, que es la magnitud del campo. Me piden nada más dibujar los vectores, pero ¿qué vectores? Velocidad, campo magnético, campo eléctrico. Porque esto me sirve para dibujar acá. Siempre va viendo lo que yo sé coordinar. La velocidad ya la establecimos. La velocidad del protón, exacto, ya la tenemos. Ahora, la dirección del campo eléctrico tiene que ser la misma de la fuerza.
Esto quiere decir que el campo eléctrico tendría necesariamente esta dirección. Esta es la dirección del campo. ¿Por qué? Porque la fuerza eléctrica la hemos establecido acá en la dirección del eje Y, solo que en dirección contraria, o sea, hacia abajo. Por otro lado, tenemos la fuerza del campo magnético que va para arriba, pero cuidado, en este caso la fuerza magnética no tiene la misma dirección del campo magnético. La fuerza magnética sabemos que es perpendicular. Y acá tenemos vectorialmente QV, QV. Por lo tanto, si yo digo, esto es la fuerza, para que me dé esta fuerza, quiere decir que si esta es la velocidad, para allá, yo debo decir que V, V. Y como son perpendiculares, ¿qué significa eso? Que el campo magnético debe de tener esta dirección. Esa es la dirección. Obsérvese pues cómo nos quedan entonces los vectores. Vector campo eléctrico y el protón, ¿no? Acá en ese instante, en una velocidad v, y el campo magnético, ¿verdad? O sea que el campo eléctrico y el campo magnético tienen que ser en este caso pues, perpendiculares, ¿verdad? Para que se pueda dar esta situación de dos fuerzas que sumadas dan cero para que se cumpla la condición esta, que la velocidad del protón se mantenga constante. Bueno, esta es la primera, digamos, parte del primer punto, ¿no? Pues pasamos al segundo. Vamos a dar aquella figura y vamos al segundo. ¿Cómo vamos a calcular? Bueno, lo que debemos de hacer es poner acá la fuerza, como tiene que ser igual a cero. Aquí decíamos que la fuerza del campo eléctrico va para abajo. Digamos que esa es la que tiene signo negativo. Entonces quiere decir que tendríamos acá U, B, seno de 90. Decíamos seno de 90 porque la fuerza del campo magnético va para arriba, va en dirección, y aquí debe ser perpendicular. Pero la fuerza que hace el campo eléctrico hacia abajo, menos U por esto. Y esto es igual a 0. Bueno, quiere decir que si me piden calcular el campo eléctrico cuando la velocidad es constante, entonces decimos, bueno, mire, quiere decir que Q, la magnitud de la fuerza, esta es igual a QV. Interesante, aquí la carga la eliminamos y nos queda entonces el campo eléctrico es igual al producto de la velocidad, en este caso 4 por 10 a la sexta metros por segundo, y la intensidad del campo, 0.50 Tesla. Si están acá, pues, para que sea fácil ver el análisis de las unidades, en lugar de poner Tesla, pongamos las unidades originales. Newton sobre amperios metro. Digo esto porque es fácil decir, bueno, aquí se van a eliminar, entonces, bueno, vamos a multiplicar Newton por metro, Newton metro es Joule, nos va a quedar Joule sobre metro, pero amperios por segundo, y amperios coulomb sobre segundo. Entonces se eliminaría segundo. ¿Qué quedaría? Joule sobre coulomb por metro. ¿Y eso qué es entonces? Bueno, 4 por 0.50, esto nos da 2 por 10 a la sexta. Y entonces nos queda, repito, Newton metro Joule sobre coulomb es el voltio. Y metro acá. O sea, podemos pasar aquí voltios por metro. Si no, pues si se prefiere, no nos dicen otra cosa, podemos decir Newton sobre coulomb, porque acuérdense que el campo magnético es el
cociente de la fuerza eléctrica sobre la carga, ¿verdad? Bien, este entonces ha sido un ejemplo de aplicación, pues, donde actúan esas dos fuerzas combinadas, la fuerza del campo eléctrico y la fuerza del campo magnético. Pasamos entonces al siguiente contenido. Este es el de las cargas circulantes, del contenido 6.3. ¿A qué se refiere esto? Bueno, vamos a suponer que estamos en una región de un campo magnético. Podría ser, digamos, el campo magnético terrestre, por ejemplo, allá hasta el norte. Y hemos dicho que las líneas de campo magnético de la Tierra salen del polo sur y se van al polo norte, o sea que en el polo norte es nuestro sur magnético. Aquí pasan esas líneas de campo magnético, que son las que actúan sobre la brújula, orientándola, buscando siempre la misma dirección. Esta agujita, porque tenemos acá, siempre se orienta este del norte y este del sur, independientemente de donde yo aquí está, la agujita siempre apuntando en esa dirección. Pues bueno, vamos a suponer que estamos frente a un campo magnético y ahora algo que hemos de recordar, que es bien importante, un campo magnético uniforme. ¿Y cómo lo vamos a representar? Bueno, imaginémonos que las líneas de campo entran acá, al plano de la pizarra. Entonces podemos acá dibujar nuestras líneas de campo. Y como hoy me voy a referir al campo magnético en general, aquí le vamos a poner, indica pues que hay un campo magnético. Ahora, supóngase que una carga puntual positiva está justamente, la estamos viendo, ¿no? Aquí en el campo magnético, vamos a dibujar acá una carga más Q y que lleva una velocidad perpendicular a la línea de campo magnético. ¿Qué va a pasar entonces? Lo que va a ocurrir entonces es que esta carga va a experimentar una fuerza que es perpendicular a la velocidad. Y como decía, vamos a suponer que esta es la carga. Yo voy a dibujar de una vez la trayectoria, ¿no? Para que tengamos pues claridad acá, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con esta carga? Va a seguir una trayectoria acá. Circular. ¿Por qué va a seguir una trayectoria circular? Bueno, porque, en primer lugar, es la velocidad. Si aplicamos la regla de la mano derecha, decimos Q por B, cruz B, porque el campo magnético va hacia adentro. Esto estamos representando por estas crucitas que nos hacen, digámoslo así, recordar como las flechitas, ¿no? Que van entrando y que las estamos viendo por la parte posterior, ¿no? Y vemos nada más entrando digamos, los vectores tanto eléctricos, todo. Eso implica que aquí hay una fuerza. Esta fuerza. Esta es la fuerza magnética. ¿Qué va a producir esta fuerza sobre la carga? Un movimiento circular. De tal manera que en un instante
digamos, un tiempo después, esta carga ya no va a estar acá, sino que digamos que ha recorrido la cuarta parte de la trayectoria. ¿Cuál va a ser la velocidad? La velocidad siempre es tangente, ¿no? Que a esta le llamamos B1, a esta le llamamos B2, y aquí está la fuerza. Llamémosle también fuerza magnética 1, la fuerza magnética 2, porque en realidad hay un cambio de dirección, entonces ya vectorialmente no son los mismos, digamos, vectores. Si seguimos acá, cuando ya llegamos a la mitad, la velocidad de la carga puntual ahora es esta. Llamamos V3. La fuerza magnética es esta. También llamamos 3. Y luego consideremos una cuarta instancia, ¿no? Acá. La partícula, estoy describiendo una trayectoria circular. ¿Por qué? Porque eso es lo que le causa esta fuerza. La fuerza magnética en ese instante 4. Esos son pues los 4 momentos, ¿no?, que nos interesan a nosotros. Pero aquí hay una cuestión bien interesante que hemos de entender. En primer lugar, en esta trayectoria que seguimos, la velocidad, es cierto, va a cambiar de dirección, pero su magnitud no cambia. Entonces vamos a decir que siendo la magnitud la misma, la vamos a simplemente a simbolizar con la letra 1, con la vela digital, porque es la misma. Lo mismo podemos decir de la fuerza magnética. La fuerza magnética en 1 es igual a la fuerza magnética en 2, igual a la fuerza magnética acá en 4, en magnitud. Y simplemente la vamos a llamar fuerza magnética. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza magnética? Es igual al producto de la carga por la velocidad, por la intensidad del campo magnético. ¿Y por qué lo pongamos acá? Para tener claro el coseno de 90. ¿Por qué? Porque la velocidad viene en esta dirección y el campo magnético va para adentro. O sea, forman 90 grados, es bien importante, ¿no? Para que después digamos va, Q, B, nada más. Entonces, fíjense que en esto es importante lo siguiente. La fuerza magnética, Q, B, C. En este caso, hemos de recordar lo que se vio allá en el curso de Física 1, movimiento circular, la dinámica del movimiento circular uniforme. Ahí había una fuerza, ahí le llamamos fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es la responsable de producir ese movimiento circular. La fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y además, la aceleración centrípeta es igual, la magnitud, a la magnitud de la velocidad al cuadrado entre R, donde R es el radio de la trayectoria. En este caso, el radio de la trayectoria, digamos, el radio de la trayectoria. Por lo tanto, podemos nosotros relacionar esto, el origen de la fuerza, que es magnético, con el efecto que produce con un efecto mecánico.
si la fuerza de la sub es igual a QB y esto es una fuerza centrífuga, tiene que ser igual a M por B cuadrado sobre E. Ajá. Aquí entonces llegamos a la conclusión de que estamos frente a un movimiento circular uniforme, ¿verdad? Y entonces, teniendo presente pues acá esta expresión, podemos nosotros deducir varias expresiones igual, ¿no? Estas dos. Y digo, bueno, ¿cuál será el radio de la trayectoria? Ah, bueno, me interesa conocer el radio, lo despejamos. Y el radio de la trayectoria resulta ser igual a la masa de la partícula por su velocidad entre, vamos a poner aquí la magnitud de la carga, que sea en valor absoluto, porque aquí lo estamos explicando para una carga positiva, pero también si fuera una carga negativa, quiero decir, ¿qué pasaría si fuera una carga negativa? Bueno, esta debería de moverse en dirección contraria para producir el mismo efecto, pero siempre sería un movimiento circular. Entonces, y para no complicarnos con eso, pues por el momento, ¿no? Aquí, digamos, esta es la magnitud de la carga. Al despejarlo, magnitud de la, aquí lo vamos a poner plano. Y sobre el campo magnético. ¿Qué me dice esta expresión? Esta expresión lo que me está diciendo es que el radio de la trayectoria es proporcional a MB. Ay, hay algo bien interesante, ¿no? MB representa, ojo, no se vayan a dar la confusión, P. Con esto se simbolizaba o simbolizamos el ímpetu lineal o cantidad de movimiento lineal, ¿no? De la partícula entre valor absoluto de la carga y la intensidad del campo magnético. O sea que el radio, a mayor ímpetu, mayor va a ser el radio, ¿verdad? O para la misma velocidad aumentamos la masa, mayor el radio, o manteniendo la masa constante, aumentamos la velocidad, es proporcional al radio o al producto de los dos. E inversamente proporcional a la magnitud de la carga y a la intensidad del campo. Bueno, otra cosa importante recordarán ustedes en el movimiento circular es el periodo, porque estamos hablando de un movimiento circular uniforme. O sea, el tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta completa, eso se le llama periodo. Y el periodo, acá lo podemos obtener también recordando lo siguiente. Bueno, acá vamos a poner la velocidad para el movimiento circular uniforme 2πr entre el periodo. Y yo sustituyo eso en la expresión en la original, digamos, y despejamos, te llegamos a lo siguiente, a que el periodo es igual a 2π L sobre la magnitud de la carga por la intensidad del campo magnético. 2πm U. Y lo otro, que eso pues sabemos nosotros, que el inverso del periodo es la frecuencia, ¿no? Entonces, tenemos la frecuencia, va a ser la magnitud de la carga por la intensidad del campo, la intensidad del campo magnético sobre 2π por L. Esa es la frecuencia. Y por último, recuérdese que la velocidad lineal está relacionada con la velocidad angular. Esta es la velocidad lineal y esta es la velocidad angular. Este es el radio de la trayectoria. Si yo quiero la rapidez angular o velocidad angular, como le quieren llamar, esto resulta ser igual a la magnitud de la carga por la intensidad del campo por entre ellos. Ahí tenemos pues estas expresiones que son las expresiones clásicas. Ya de aquí, esto es la parte, digamos, magnética del fenómeno, pero todo lo que sigue aquí pues es lo que le corresponde a la parte de la física, a la parte mecánica de la física, ¿verdad?
Bueno, tenemos acá un ejemplo para terminar este contenido entonces y nos dice lo siguiente. Vamos a borrar acá. Dice un electrón. Un electrón se mueve con una rapidez de 2 por 10 a la 7 metros por segundo en un plano perpendicular a un campo magnético uniforme de magnitud de 1 por 10 a la menos 3 Tesla. Entonces nos piden acá calcular el radio de la trayectoria y B, el periodo de su movimiento. Entonces, eso es lo que se nos pide en este ejercicio. Bien, nos piden el radio de la trayectoria. Aquí tenemos la expresión, ¿verdad? Vamos a encontrar, pues, primero el radio de la trayectoria. Eso es lo que nos piden. Aquí le ponemos siempre solución. Para condicional A. La expresión general, pues, es igual a M por B sobre el valor absoluto de la carga para que sea el campo magnético. Claro, en este caso hablamos de la masa del electrón. Y como todos sabemos, la masa del electrón, aunque no es la del problema, pues la buscamos. Vamos a ponerla por acá. La masa del electrón es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Porque eso lo necesitamos acá. 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Por la velocidad, 2 por 10 a la 7 metros por segundo. La magnitud de la carga, en este caso el valor absoluto es el valor de la carga elemental. Poner aquí, decir 1.6 por 10 a la menos 29 oblongo. Entonces ponemos acá, bueno, aquí utilizamos 1.602 por 10 a la menos 19 oblongo. Y por la intensidad del campo, que es 1 por 10 a la menos 3 Tesla. Aquí de nuevo, si queremos utilizar Tesla con las unidades cuya combinación son el Tesla, Newton son el periómetro, y hacemos la cancelación para que nos quede cabal, la respuesta en este caso es 1.14 por 10 a la menos 1 metro. ¿A cuánto equivale esto? Mira, multiplicamos por 100 esto y entonces tenemos que esto resulta ser igual a 1.14 centímetros. O sea, es una trayectoria relativamente pequeña. Este es el literal A, y el literal B nos piden el período. Bueno, aquí tenemos para el período 2πm todo. Aquí voy a poner de la bueno, digámosle así, por entonces tenemos 2 por pi
9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos entre 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs y la intensidad del campo 1.0 por 10 a la menos 3. Entonces el periodo resulta ser de 3.57 por 10 a la menos 8 segundos. Por si usted quiere ponerle 35.7 nanosegundos. Y aunque no nos lo está pidiendo el problema del ejercicio, pero pues, si alguien dice, bueno, nos piden la frecuencia, la frecuencia, esta parte, ¿no? El inverso del periodo, el inverso de aquello, entonces ponemos 1 sobre 3.57 por 10 a la menos 8 segundos. Y esto es entonces igual a 28 megahertz. 28 megahertz. Bueno, con esto pues damos por terminada la sesión pues, que nos correspondía ahora, ¿no? Les agradezco.